Hi, everybody. Welcome to Listen Up with Mike. I'm Mike, and I'm going to be your host in this brand new experience that we start today on this channel. Hola a todos, bienvenidos a Listen Up con Mike. Soy Mike, ya me conocen Miguel, y voy a ser su anfitrión en este nuevo proyecto que empezamos a partir de hoy. Comenzamos un podcast y quiero darles la bienvenida a lo que va a ser el primer episodio introductorio de Listen Up with Mike. Lo que espero hacer en este episodio básicamente es darles una introducción, darles la bienvenida a este nuevo recurso que empezamos hoy en nuestro canal. Ya saben que nosotros llevamos cerca de 4 años poniendo recursos de aprendizaje a todos ustedes, recursos gratuitos, recursos fáciles de entender desde la perspectiva del autodidacta. Recursos interesantes para ustedes poder avanzar en su proceso de aprendizaje de inglés. Y han sido videos largos, videos cortos, videos que son educativos, videos de temas de gramática, videos de práctica, videos de una cantidad de temas. Hay muchos videos que pueden utilizar, transmisiones en vivo, y de hecho en este momento estamos llevando a cabo una transmisión en vivo a manera de curso nuevo del 2023 que se llama English for Everyone, del cual ya llevamos cerca de 6-7 semanas trabajando y avanzando. Así que hoy comenzamos con este nuevo proceso. Es un nuevo proyecto que es un podcast y consiste en episodios periódicos durante los cuales voy a estar hablando de diversos temas de interés y quiero primero hacerles una introducción a qué va a ser este podcast. Lo que vamos a hacer es que, siguiendo nuestra tradición de la manera como hemos llevado a cabo las clases y los videos en este canal, lo que vamos a hacer y a tratar de hacer, y que espero que pueda servirles bastante, es que voy a hacer vamos a escoger un tema de charla y voy a preparar el tema en inglés, con lo cual voy a hacer una introducción en español, vamos a hacer una introducción del tema que vamos a tratar y acto seguido voy a empezar a hablarles en inglés acerca de ese tema. Vamos a hacer una charla en inglés en la cual voy a conversar, bla, 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 de algún tema que hayamos elegido. Pueden ser temas diversos, va a haber mucha tela de qué cortar. Y después de haber hecho esa charla en inglés, vamos a hacer una traducción y un análisis frases por frases. Va a ser un poco, yo espero que no sean podcasts de más de media hora, espero que sea más o menos media hora. Pero la idea de esto es que ustedes se puedan apoyar en este proceso, en estos podcasts, tanto para ustedes poder practicar y mejorar su listening y a la vez tomarlo a manera de clase, durante las cuales van a aprender vocabulario, van a aprender algunos conceptos, etcétera, etcétera. Así que ese va a ser el propósito y esa va a ser la dinámica del podcast, disculpen. Eventualmente espero tener algunos invitados. Espero poder tener invitados hablantes nativos en inglés. Ya pensaban varias personas que pueden colaborarnos con esto. Y también espero tener algunos invitados hispanoparlantes que estén llevando a cabo el proceso de aprendizaje del idioma, tanto de manera autodidacta como de manera oficial, con profesores o en escuelas, etcétera, para que podamos aprender de todas estas personas y sacar cosas buenas que puedan servirnos en nuestro propio proceso. Siguiendo dentro de lo que quiero presentar hoy como introducción en este podcast, también quiero hacer una presentación acerca de mí para las personas de pronto que no me conocen y que quisieran saber un poco más por qué es que yo hago todo esto. Entonces, yo soy Mike, mi nombre es Miguel, vivo en Colombia. Siempre me han llamado la atención los idiomas, he sido el tipo de persona que ha sido muy estudiosa, me ha gustado leer, me ha gustado investigar, me ha gustado aprender. Y mi proceso con el idioma comienza cuando tengo 13 años. En el colegio donde yo estudiaba, estoy hablando de 1983, época en la que no había internet, no habían computadoras disponibles para nosotros. Vivimos en un país tercermundista, Colombia, pues
tristemente no es un país desarrollado. Entonces, en esa época mucho menos, teníamos muchas limitantes, menos de las que tenemos ahora, pero sí que teníamos limitantes. Y sin importar, de todas maneras, en el colegio donde yo estaba empezaron a enseñar inglés. A mí me llamó mucho la atención y curiosamente, si mi memoria no falla, unos meses antes, una temporada antes, mis padres, que en este momento mi madre está viva, mi padre ya murió en 1998, hace ya bastante tiempo. En esa época, cuando tenía 13 años, y siempre mis padres siempre me apoyaban en el proceso de aprendizaje, y durante esa época ellos compraban algo, en esa época se llamaban enciclopedias, que eran libros que se iban formando por entregas. Por ejemplo, vendían cada semana unas revistas y con esas revistas semanalmente se iba formando lo que era el libro como tal, y habían varios libros y formaban una enciclopedia. Y en esa época una compañía empezó a vender un curso de inglés, era inglés británico, que venía con cassettes. Cassettes son unas cintas que se utilizaban en esa época para poder escuchar las cosas, no había MP3, nada de esas cosas. Y con eso, como a mí siempre me gustaba estudiar y me llamaban la atención los idiomas, empiezo yo a estudiar. Con la ayuda del inglés del colegio, pues también me voy más. Las películas, cuando yo veía las películas, a mí me gustaba escuchar los diálogos en inglés de las películas que más me gustaban. Recuerdo que específicamente las dos series de películas que más me llamaban la atención en ese entonces eran la Guerra de las Galaxias, que en esa época recién había salido la primera y apenas iba a salir la segunda, y la película de Cazadores del Arca Perdida. Me encantaban esas películas, además de otras, y yo las repetía cada vez que podía, y como cuando las veía en inglés me trataba de aprender los diálogos, hacía un trabajo de mirroring, una cantidad de cosas sin yo tener idea de qué era lo que pasaba. Pero era un aprendizaje muy básico, estoy hablando de un muchacho de entre los 13 y los 17 años de edad. También durante esa época, en el colegio donde yo estudiaba, se presentó una situación con una fundación que en la actualidad existe, que se llama Youth for Understanding, algo así como la Juventud por el Entendimiento. Y se trataba de un programa que se llama The Pen Pal, o Los Amigos por Correspondencia, que era algo así como un chat electrónico ahora, pero por escrito. Es decir, en esa época le daban a uno datos de gente, de muchachos de la edad de uno en todo el mundo. Uno pagaba $2, creo que era en esa época, lo metían a uno también en su base de datos, y buscaban gente que compartiera intereses con uno de otros países para uno hacer un intercambio cultural por medio de cartas. Entonces yo tenía que escribir una carta en un papel con un lápiz, un lapicero, escribir acerca de mí, si era posible en inglés, meterla en un sobre, ir a la oficina de correos, mandarla para que la llevaran por avión o por barco al país donde vivía la otra persona, esperar a que esa persona recibiera la carta, la leyera, y si esa persona quería me respondía, y así mismo a mí me llegaban cartas. Y en ese proceso conocí varias personas, una de ellas una gran amiga en la actualidad seguimos siendo amigos desde esa época, se llama Tina Pelletier, y ella es de familia anglo-francesa, viviendo en los Estados Unidos, y con ella tuve mi primera exposición al idioma real. Es decir, ella me escribía en inglés real y yo tenía que empezar a entender qué era lo que me escribía, que era muy diferente del inglés que me enseñaban en el colegio. Pero todavía no llegaba a la parte hablada porque pues no pasaba de escuchar música, de escuchar películas y de tratar de proseguir con el proceso. En años después tengo la oportunidad de viajar a los Estados Unidos. Yo sigo estudiando, sigo tratando de estudiar por mi cuenta después de que salgo del colegio, buscando libros, buscando revistas, interactuando con personas que les gusta el inglés, escuchando las películas, repitiéndolas, poniéndoles mucho cuidado, etcétera. Pero todavía no había una exposición real al idioma. En el 2001 tengo la fortuna de viajar a los Estados Unidos. Tristemente llego justo antes de que ocurriera aquel evento de septiembre 11, del 11 de septiembre. Pero tuve la oportunidad de vivir un tiempo en los Estados Unidos y allí conocer personas directamente hablantes nativos del idioma. Tuve la oportunidad también de hacer amigos norteamericanos y conocer la cultura directamente.
Tiempo después regreso a Colombia pensando que de la experiencia que he tenido y de todo el aprendizaje que he obtenido durante todos esos años, soy el maestro del inglés, el que hablo inglés a la perfección, y llego a Colombia con el deseo de enseñar inglés. Así que quería ir a una institución oficial y me encuentro con que para enseñar inglés en una institución oficial tengo que eh, tengo que presentar un certificado, una certificación, la cual yo no tenía. Para sorpresa mía, cuando yo hago la certificación, en ese momento estoy hablando del 2007 más o menos, 2007, obviamente las calificaciones eran A1, A2, B1, B2, C1, C2, y yo iba muy esperanzado en sacar por lo menos un C1, porque ya llevaba muchos años hablando inglés, había tenido la oportunidad de trabajar hablando inglés, me sentía muy fluido, no tenía ningún problema hablando con hablantes nativos. Pero para mi sorpresa, si no estoy mal, yo recuerdo, creo que saqué un B1 y me sentí demasiado frustrado. Y no entendía por qué. Yo decía, deben estar equivocados aquellas personas de la certificación. Por esos días, una amiga aquí en la ciudad donde yo vivo, que es dueña de una escuela de inglés, me invita a que entonces que enseñe con ella, a lo cual yo acepto y recuerdo que cuando yo le pregunto cuál es la dinámica, me dice ella, la dinámica es sencilla, simplemente yo te doy un tema y el tema lo explicas a los alumnos. Recuerdo que el primer tema que me mostró eran las cláusulas condicionales. Y yo, ¿qué diantres es esto? No tengo idea de qué es esto. Cuando empiezo a investigar lo que es, me doy cuenta que es un tema complejo que a pesar de que yo creía manejar, realmente no conocía. Y aquí me doy cuenta realmente que empecé yo una etapa mucho más interesante de mi aprendizaje del inglés y era conocer el idioma realmente desde sus fundaciones y conceptos gramaticales. Venía de una época en la que ya hablaba inglés. Yo podía vivir y trabajar en los Estados Unidos, en cualquier lugar donde se hablara inglés, pero realmente no conocía bien el idioma. Y empiezo a hacer un aprendizaje que me lleva tiempo después a tener alumnos por mi propia cuenta y a ir conociendo mucho más el idioma y de tiempo después abrir un canal aquí en YouTube hace 4 años y empezar a compartir todos esos conceptos. Y esa ha sido básicamente mi historia. ¿Cuál es, por decir un poco, la base que podríamos sacar de todo este cuento? Aprender un idioma es fácil. Nosotros hemos evolucionado para aprender un idioma. Nuestro cerebro ha venido evolucionando y creciendo durante millones de años para permitirnos comunicarnos. Nosotros aprendemos un idioma principal, pero estamos en capacidad de aprender otros idiomas. Podemos aprender esos idiomas por adquisición o por enseñanza. Esto lo he hablado mucho en mis clases. Y cuando aprendemos un idioma por adquisición es como cuando lo aprendimos de niños. Es decir, nos aprendemos a comunicar y en cierta manera nos podemos comunicar y sobrevivir, pero existen falencias dentro del sistema de comunicación que hemos aprendido. Asimismo, cuando aprendemos por educación, aprendemos muy buenas bases, pero tenemos falencias en cuanto al uso real del idioma. Así que lo ideal es hacer una mezcla, lo ideal es llevar un proceso en el que nosotros podamos equilibrar tanto educación como exposición al idioma. Y eso es lo que yo trato de hacer siempre en nuestros videos. Lo que yo trato de llevarles a ustedes es una explicación de los conceptos del idioma para que ustedes lo entiendan, lo comprendan haciendo una analogía con la manera como nosotros hablamos nuestro idioma propio y empezar a hacer un uso y una exposición al idioma para que eso no se quede solamente en teoría. Así que la idea de contar esta historia en este primer episodio del podcast Listen Up con Mike básicamente es de hacer una introducción a qué es lo que viene. Hoy no he querido hablar en inglés mucho, solamente he querido contar la historia personal y decirles qué es lo que viene en los próximos episodios. Así que ya saben, espero que este podcast les guste, espero que se unan al podcast, espero que lo disfruten. Recuerden suscribirse al canal, recuerden seguir este podcast, recuerden si no lo han hecho, darle like a todos estos videos y compartir con quienes más puedan.
Y de mi parte, seguiremos haciendo la mayor cantidad de esfuerzo por llevarles recursos de calidad para el aprendizaje. Así que esta es nuestra primera emisión, nuestro primer capítulo del podcast Listen Up with Mike. Gracias a todas las personas que nos están escuchando y que nos van a seguir acompañando, y espero verlos en nuestras siguientes transmisiones de este podcast, en nuestros siguientes capítulos. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Have fun, keep on learning. See you later. Bye bye.